Muy buena canción esta de 1978, Working My Way Back to You. Trabajando mi camino de regreso a ti. Aquí están los chicos de Spinners. A esta altura de la mañana, 15 minutos de las 11 en la República del Paraguay y creo que en la República Argentina también. Ellos tienen, Argentina tiene el mismo uso horario, el mismo horario que Asunción, porque vamos a entrar en contacto con un importante referente médico veterinario, ex titular del Servicio Nacional de Sanidad SENASA de Argentina, Bernardo Cané, que nos está esperando, así que vamos a entrar con él. Tenemos ahora en Asunción 32 grados, de temperatura, la máxima será de 38 y los vientos soplan desde el sector noreste a 16 kilómetros en la hora, visibilidad normal 20 kilómetros, la humedad en el aire es de un 50%, 38 grados será la máxima, hoy es martes 26 de noviembre y la actual temperatura 32 grados. ¿Cómo le va, doctor Bernardo Cané? ¿Cómo está usted? Adelante, ¿cómo le va? Hola Bruno, buen día. Para mí es una satisfacción estar con ustedes y sobre todo escuchar tu música. Debes ser vos el disc-jockey por la delicadeza y la fineza de las elecciones. Bueno, muchas gracias. No, realmente no soy justamente, hay gente más talentosa que se ocupa de la música acá, pero nosotros siempre acompañamos y también y nos sentimos gratificados porque la selección de Marcelo Fernández, en este caso, es buenísima siempre. Bernardo Cané es veterinario, empresario, agropecuario, dirigente político, ex titular del SENASA. El SENASA es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de Argentina. Y el doctor Cané estuvo muchos años ahí presidiendo ese organismo. Tengo entendido que más de 10 años, ¿verdad? Estuvo usted ahí. ¿Es así? Sí, cerca de 10 en 2 oportunidades. En 2 oportunidades. Bueno, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria en tiempos de guerra contra la fiebre aftosa, cargo al que accedió luego de dar su primer paso en 1988. Y bueno, tiene una larga carrera el invitado nuestro telemáticamente que está con nosotros hoy. Específicamente, usted está en el norte argentino ahora. ¿Dónde está? ¿En Santa Fe, Rosario? ¿Dónde está usted? No. Hoy estoy en Capital Federal, que está cayendo una linda lluvia. Sí. No hace tanto calor como ustedes. ¿Está en Buenos Aires entonces? Está en Buenos Aires. Tenemos una... Estoy en Buenos Aires, aunque tenemos una explotación agropecuaria en Formosa, en las Lomitas, y eso me hace estar más cerca de ustedes, geográfica y afectivamente. Bueno, me parece muy bien, muchísimas gracias. Y el doctor Cané, ¿por qué está con nosotros ahora, digamos? Ya estuvo en otra ocasión con nosotros, vinculado periodísticamente, porque según la Asociación Rural del Paraguay, hay una decisión de esa cadena francesa de supermercados muy importante en el mundo, Carrefour, sobre la decisión de no comprar carne del Mercosur, y esto amenaza al desarrollo económico regional. Y la Asociación Rural del Paraguay, la ARP, aseguró en un comunicado que la decisión de Carrefour de suspender la compra de carne proveniente de los países del Mercosur, o sea, de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, amenaza al desarrollo económico regional al desincentivar, una palabra que no la usamos frecuentemente, la inversión, debilitar la confianza en los mercados internacionales y obstaculizar el comercio justo y libre entre naciones. Por un lado,
Por otro lado, dice que la mayor industria, es una información de ayer ya esto, la mayor industria de carne del mundo, que es la empresa brasilera JBS, suspende la provisión a la firma francesa, a Carrefour. Hay mucha tensión en la cadena productiva, en Brasil también, por el futuro acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y esta empresa francesa, Carrefour, es una cadena mundial de distribución de origen galo. Es considerada esta cadena como primer grupo europeo a poca distancia en ingresos netos de la compañía alemana Schwarz Gruppe, y el tercero del sector a nivel mundial. Es una cadena multinacional, Carrefour, de distribución de origen francés. Y en este año 2024 el grupo contaba con 14.000 tiendas en 40 países, 5.381 tiendas en Francia solamente, 4.830 tiendas en el resto de Europa, 1.036 tiendas en América Latina y 235 tiendas en el Asia, así como 487 tiendas en países en convenio. Y da empleo, esta cadena Carrefour da empleo a cerca de 400.000 personas en el mundo. Sus ventas consolidadas, incluidos los ingresos de todas las marcas del grupo, alcanzaron 85.100 millones de euros en el 2018. Bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Porque esto está pasando a mayores, valga la redundancia, en cuanto a la inquietud de la gente que produce carne por un lado, y también ese aspecto proteccionista que tiene Carrefour para no enviar la carne aquí, no comprar la carne de Sudamérica, del Mercosur, y proteger el mercado de Europa. ¿Cuál es su visión, doctor Cané? Adelante, lo escuchamos. Bruno, bueno, ante todo has hecho una descripción muy detallada de la empresa. Lo importante es entender que esta es otra nueva avanzada de los franceses. Hace un tiempito atrás hicieron otra manifestación parecida en relación al tema de carne equina. Si no es una cosa, es la otra. Me parece que los franceses, los europeos en general, están atrasados en lo que es el nuevo comercio mundial. La OMC establece reglas sanitarias y comercio justo, etc. Los europeos, que fueron el faro de la cultura de Occidente, desde Grecia, desde Roma en adelante, la democracia se basa en la cultura europea, han perdido la brújula, están, como dicen nuestros paisanos, desnortados. En vez de ocuparse de la batalla cultural que vienen perdiendo con los grupos minoritarios, bárbaros, musulmanes, que los tienen atentado tras atentado, han perdido elecciones, tienen hoy sometido al Parlamento Europeo los grupos minoritarios animalistas, los ecologistas. El tiempo atrás fue la norma de prohibir todo producto que venga de países que tengan deforestación, aunque sea legal. No entiendo por qué no se ocupan de sus propios problemas, que son serios, que son graves, que datan de mucho tiempo atrás, como la deforestación, 500 años, o el actual problema que discuten, perdiendo la batalla cultural con los grupos étnicos musulmanes y extremistas de Medio Oriente, o el serio problema que tiene hoy Europa entre Rusia y un país europeo como Ucrania, y se lo pasan así, tomando medidas proteccionistas como estas, que no entienden que el comercio es de ida y vuelta. La balanza comercial entre los países del Mercosur y Francia es deficitaria. Si nosotros nos pusiésemos en esa misma lógica, dejaríamos de comprarle autos, tecnología, bebidas, comidas, etc. Me parece un capricho, una bravuconada francesa, que insisto,
atrasa, no tiene nada que ver con la realidad. El proteccionismo europeo está arruinando el landscape, el paisaje europeo. Han subsidiado por años producciones que son insostenibles. De todas las últimas 10 epidemias, casi todas provienen de ese continente, desde la vaca loca, la influenza aviar, la peste porcina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con eso? No cuidaron su medio ambiente y quieren hacérnoslo cuidar a nosotros por ellos. No cuidan sus producciones, que son realmente insostenibles, y no como las nuestras, que son producciones sustentables, que son producciones lógicas. Y aparece una tienda que es la marca insignia de Francia haciendo este tipo de cosas. Me parece que es muy menor. Felicito al gobierno y a las entidades de producción de Brasil y de Paraguay. No he todavía logrado que Argentina emita una posición contundente al respecto del gobierno, de las entidades o de la industria frigorífica. Me parece que lo de especular con la cortita, hacer un bloqueo a Carrefour, podría tener una consecuencia de no venderle unos kilos de carne. Me parece que es muy buena la posición de Brasil y de Paraguay. Argentina está atrás, está lenta, está especulando con cosas menores, me parece. Bueno, muy interesante lo que usted... No ha fijado posición al respecto. Sí, pero la va a fijar seguramente. Muy importante y didáctico lo que usted está señalando respecto a esta problemática. Doctor Canet, hay un retraso al parecer de 3 segundos. Lo que usted dice acá respecto a, no sé si es una cuestión técnica, yo le pregunto acá a mis compañeros, ¿cómo es esto? Lo del retraso es el retraso telemático, digamos, ¿verdad? Porque el doctor Canet no tiene nada que ver ahí, sino cómo está saliendo la parte de lo que usted... ¿Será que estamos atrasados en Argentina? No. O acá nosotros seguramente que también. Por el internet, sí, no importa, se escucha perfectamente y se lo ve perfectamente. A propósito, hay algo fundamental que dijo este ingeniero Jorge dos Santos de la Asociación Rural del Paraguay, no sé si lo conoce a él, pero es una persona, un empresario muy importante acá. No en persona, pero tengo alta referencia de la Asociación Rural del Paraguay. Muy importante acá de nuestro país. Jorge dos Santos es una persona que está en la ganadería, que está en la industria, que está en un montón de cosas, en la parte de los buques y ese tipo de cosas. Tiene navieras y... Bueno, respecto al impacto, dice él, Jorge dos Santos, de la ARP, respecto al impacto económico que puede tener la medida de la multinacional en el sector cárnico paraguayo, Dos Santos recordó que el mercado de la Unión Europea representa solo el 1% de los envíos locales. No habrá un impacto económico a corto o mediano plazo. Esta es una decisión proteccionista para productores franceses, como usted lo señalaba. Vamos a insistir, no obstante, en que nos dejen competir, señala Jorge dos Santos, que es también parte de la cúpula de la Asociación Rural del Paraguay. En síntesis, la cadena francesa de supermercados Carrefour, para aquella gente que no tiene clara la película, anunció que no comprará ni venderá más carne vacuna de países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en apoyo a los productores locales que protestaron en rechazo al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. ¿Dónde estamos, doctor Canet? ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? No sé cómo salir de esta historia o cómo hacer que esto se normalice. No sé qué decir. Mire, Bruno,
En el caso de Argentina, la Unión Europea es más importante como destino de nuestra producción, la cuota Hilton, hay otras cuotas, etcétera. Pero lo importante es entender que la Organización Mundial de Comercio, la OMC, es un acuerdo mandatorio entre los países que obliga a facilitar el comercio. Estas bravuconadas, estas medidas proteccionistas, estas medidas de politiquería barata de los ruralistas franceses, que son los más violentos, y peor aún, de una empresa privada que está haciendo política con esto, me parece muy menor, me parece que atrasa. Lo que hay que entender es que Europa tiene una balanza comercial positiva con nuestros países. Nos vende tecnología, nos vende vehículos. A ver, ¿qué opinarían los franceses si le hacemos un boicot a todas las marcas de autos? Y no compramos esos productos, o el whisky. Nada, me parece que es una cosa, ante todo, mezquina, porque ellos deben entender que la economía es para competir, no para encerrarse en barreras. Encerrados como están, fueron pasados por arriba, por Estados Unidos, por Europa, por los países asiáticos, los países del este, etcétera. Europa tiene que rediscutir su esencia, ser líder mundial del mundo desarrollado, del derecho, de la democracia, de la tecnología, etcétera. Hicieron lo mismo con los anabólicos, con los transgénicos. Europa, donde no es competitivo, mete una medida paraarancelaria. Ellos fabricaban los anabólicos, pero prohibían que terceros países como los nuestros lo usáramos. O desarrollan la somatotrofina bovina, que es una hormona para aumentar la producción láctea, pero como ellos tienen sobreproducción, la prohíben en su país. Son poco serios. Han ocultado enfermedades como la vaca loca, como la influenza. Me parece que siguen perdiendo opinión en el contexto internacional. No tienen líderes importantes y hoy los líderes aparecen en otros lugares, en América, en el este asiático, etcétera. Es lamentable, nuestros países tienen un fuerte origen europeo y en algunos casos nos da pena. Bueno, pero ¿qué realmente provoca qué realmente provocó esta decisión del CEO de la multinacional francesa Alexander Bompard? ¿Qué nos puede decir usted, doctor, Bruno, sobre las protestas? En concretos, es más que nada una medida política, es una medida publicitaria. Argentina le vende principalmente carne a Alemania, a Inglaterra, a Italia, a los Países Bajos, en muy poca medida a Francia. En todo caso, y es inconsistente, las máximas autoridades francesas estuvieron hace 2 semanas en Argentina con el presidente Milei, anunciándole inversiones, crecimientos, etcétera. Así que incluso ellos mismos que faenan su propia carne en Argentina exportan. Así que me parece que pisó la banquina el señor francés, el CEO de Carrefour. Bueno, y justamente, ¿y cómo se revierte esta decisión por parte de Carrefour o los franceses, digamos? ¿Deberían hacer los países que integran el Mercosur tener algún mecanismo que les pise el callo a ellos de alguna manera aquí desde el Mercosur? ¿Cómo se puede? Eso que usted dijo también es muy válido, podría ser muy válido eso. Brasil, sí, lo escucho. Sí, a ver, se puede retaliar, como se llama en comercio internacional, que es hacer otra medida igual o peor, pero eso escala un conflicto. Yo creo que hay que presentar, como se presentó en su momento Argentina, Uruguay, Paraguay, una queja formal, porque es una empresa, no es la Unión Europea, no es la Dirección de Sanidad Animal y de Salud Pública Europea. Me parece que habría, como se dice en el campo, habría que matarlos con la indiferencia, por atrasados y por ignorantes. Bueno, y tendríamos, sí, por ser educados con esos términos. Bueno, y podríamos buscar también, según usted, acuerdos con otros bloques, dejar de insistir con la Unión Europea,
que tanto dolor de cabeza nos genera, y buscar otros bloques allá de los países del Asia, qué sé yo, de Oceanía inclusive, porque hay Hoy muchos día, países por ahí. Le cuento totalmente. A ver, Bruno, en nuestro caso, que es muy parecido al de Paraguay, Brasil tiene otra escala y otro tipo de productos. Nosotros tenemos una dependencia difícil de sostener con China. Cerca del 65% o más de nuestras exportaciones van a China. Deberíamos recrear, aumentar el acuerdo con Estados Unidos para pasar de 20 a 40 mil toneladas, crecer con Israel, con los países del este asiático, no necesariamente China. China es un mercado muy concentrado, de alto riesgo, porque toma decisiones político-comerciales y no nos hace bien. Ustedes tienen una situación particular, no tienen China porque tienen Taiwán, pero en general deberíamos en la región no tener una dependencia tan fuerte de China, abrir y seguir creciendo con terceros mercados. Y Europa, en el caso nuestro, va a carne de calidad, como va de ustedes, pero tampoco son hoy tan importantes estos viejitos burócratas europeos. No obstante, Polonia, doctor Cané, Polonia se opone al acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur en su forma actual, dice el primer ministro, o sea que más o menos se acopla Polonia al planteamiento de Francia, porque con esa reunión que hubo en Buenos Aires entre, ¿cómo se llama?, Macron y Milei, se sostuvo este presidente francés de no dar el paso a torcer respecto a esa unión posible entre el gran mercado de la Unión Europea, no sé si es grande o no, y el Mercosur. Pero sí ofreció Francia, como usted dijo, un montón de otras posibilidades tecnológicas y culturales y no sé qué cosa más planteó ahí en la Casa Rosada cuando estuvo con el presidente Milei. ¿Cómo está el campo argentino hoy bajo el gobierno? Que es muy temprano seguramente para preguntar esto, pero ¿cómo está el campo argentino con Milei hoy? Ya son las 11:30 y ya son las 11:30, Bruno, y podemos hablar. Bueno, ya se cumplió un año de la elección. Sí. Se cumplió un año, la macroeconomía está funcionando, el poder que hoy muestra el gobierno tiene que ver con el descenso de la inflación. El dólar está más barato que hace 6 meses atrás, valía 1.400, hoy vale 1.100 pesos. El déficit ha desaparecido desde hace 10 meses. La macroeconomía está saludable, está lentamente aumentando el consumo. Lo que quedan muchas cosas por desregular y disminuir costos, porque Argentina termina siendo muy cara hoy en dólares, porque todavía tiene mucha burocracia, mucha manía y mucho abuso en operaciones que siempre vivieron encubiertas por la inflación. Hoy hay que ser eficiente, la inflación no lo cubre, hay que pelear una cantidad de cosas. Esta semana se desapareció el impuesto país, que era primero un 17 y luego un 10% de toda importación. El campo argentino, básicamente la agricultura, tiene hasta 33% de retención, llegando hasta 9% en algunos casos. Esas cosas la hacen, pese a que es muy competitiva, menos rentable al campo argentino. El campo argentino sigue apostando. La agricultura fue castigada por últimos 3 años de sequía terrible, este año viene mejor. La ganadería tiene precios en genética y en reproductores muy buenos, o sea, tiene un horizonte y una actitud positiva muy fuerte. La renta todavía no apareció. Estamos flojos de renta debido a que, insisto, el dólar bajó, el gap que había entre el dólar oficial y el dólar comercial o el dólar negro era de un 50% y hoy es 0. Son cosas que desde el punto de vista macroeconómico son saludables, en la diaria hacen menos rentable el negocio. O sea que se nota un avance
respecto a todo lo que prometió este señor Milei, está dando sus frutos, seguramente lentamente, pero dando sus frutos al fin, y se nota que hay un movimiento a favor de la, qué sé yo, del bienestar de los argentinos en algún momento, ¿verdad? En algún momento van a volver a sentir ustedes todo ese impacto que va a generar una buena administración, porque de eso se parte de eso, de una buena administración. La administración es muy austera, el sí. recorte del gasto fue muy fuerte, el ahorro, el déficit ha desaparecido y las divisas han aumentado como reserva, así que la macro está bien, hay que llegar a fin de semana o a fin de mes, que para mucha gente todavía sigue siendo muy difícil. Bueno, desregulación en la agricultura. El gobierno de Javier Milei eliminó 19 normas de la gestión de Alberto Fernández. O sea que lo están sepultando, entre comillas, a Alberto Fernández con relación a todo lo que su gobierno hizo en contra del bienestar del pueblo argentino, con el objetivo de alinear. En general. Sí. Sí, con el objetivo de alinear las... Se han disminuido burocracia. Sí, con el objetivo de alinear las políticas. Digo, se han desburocratizado. El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, derogó las normas de la Secretaría de Agricultura de Alberto Fernández. Por otro lado, en el 2001, hace 23 años atrás, Uruguay tuvo que aplicar el rifle sanitario para combatir la aftosa en un episodio que sacudió a todo el Mercosur y en el que usted, doctor Cané, tuvo también mucho protagonismo. Hay que recordar el polo, todo eso que pasó y cuál fue el papel que ha jugado usted al frente del SENASA, ¿verdad? Que es el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la Argentina. Fue difícil aquel momento, ¿verdad? Sí, fue una época muy triste. Fue muy triste porque, bueno, yo fui presidente del SENASA y trabajamos muy cercanamente con Paraguay en la erradicación. Luego se cometió el error de dejar de vacunar, cosa que ha vuelto a hacer Brasil y que espero que Paraguay y Argentina y Uruguay no lo haga, y luego apareció la enfermedad y el gobierno de Argentina cometió el grave error imperdonable de ocultarlo por muchos meses, y fui convocado por segunda vez para erradicar la enfermedad e ir a avisarle al presidente uruguayo, brasileño, paraguayo, chileno, a Estados Unidos, a Europa, que nosotros íbamos a dejar de ocultar, íbamos a hacer una lucha franca contra la enfermedad. Eso fue una época pero por suerte, en particular con Paraguay, siempre hemos tenido sinergia total con la Asociación Rural del Paraguay, con el SENACSA, con mi colega y amigo Carlos Trapani, con José Martín, actualmente con la industria frigorífica. Tenemos una relación muy, muy estrecha y ojalá que así la mantengamos. Bueno, y justamente ya redondeando esto, querido doctor Cané, Bernardo Cané, él está en Buenos Aires, empresario agropecuario, dirigente político, en fin, esto que la decisión tomada aquí por la ARP respecto a este rechazo de Carrefour sobre comprar carne del Mercosur, ¿cuál sería la postura en líneas genéricas a partir de ahora? Usted dijo no hacerles caso, dijo usted, que me parece, si estuviera... Porque en la práctica creo que hay que hacer una manifestación pública como la hizo Brasil, Paraguay, y espero que en estos días la haga Argentina, sí, poniéndolos en su lugar. Es una decisión unilateral de una empresa que tiene pie en muchas partes del mundo, y los propios empresas de Carrefour que hay en Argentina, en Uruguay o en Brasil estarán bastante arrepentidos de este comentario, porque posiblemente terminen teniendo un boicot a la compra general, al acceso
a los locales de Carrefour en la zona. Me parece que son, situaciones de chauvinismo, de nacionalismo extremo, insisto, de mal gusto, y que parecen de gobiernos populistas anticuados. Eso va a pasar, no sé, van a llegar la fiesta y se van a olvidar de esta soncera que hicieron, calculo. Bueno, ya que mencionó los pies que tiene Carrefour en el mundo, tiene varios pies en varios países, en varias zonas del globo, sobre todo en Brasil, gran expansión en Brasil, en España, en Italia, en Medio Oriente, y a partir del 2014 en Polonia, en Túnez, Rumania, Bulgaria, Macedonia del Norte y en otros mercados de Oriente Medio también. Una filial en Majid al-Futtaim expande el negocio a Georgia, a Armenia, a Kazajistán y recientemente en territorio africano también. Lo que ellos no cuentan, sí. Lo que no cuentan es su batalla perdida en Estados Unidos, que entraron y que se tuvieron que ir porque fracasaron. Pero bueno, eso es una anécdota. Fracasaron en Estados Unidos. En Sí, Canadá. Sí, ellos abrieron locales y también el nacionalismo americano les dio duro. Y no avanzaron, tuvieron que cerrar e irse. ¿Y en Canadá también pasó algo similar o no? En Canadá. No lo sé. Bueno, ahí está la cuestión francófona. El lado este de Canadá es francófono, claro. Por ahí seguramente. Bueno, doctor Bernardo Cané, médico veterinario, ex titular del SENASA de Argentina, muchísimas gracias, estamos en contacto. Y usted, estamos a menos de 30 días de la Navidad. ¿Cómo fue este año en líneas genéricas y qué esperanzas o expectativas tiene usted para el 2025? Porque es importante tener... Yo creo que el año 2024 en nuestra región fue muy importante, tanto en el caso de ustedes por los cambios de gobierno, en el caso de Argentina lo mismo. Me parece que acaba de haber cambio de gobierno va a haber en estos próximos días en Uruguay. Me parece que tenemos que entender la necesidad de trabajar codo a codo, brazo con brazo. Somos países hermanos, tenemos muchos argentinos viviendo en Paraguay, muchos paraguayos viviendo acá. Tenemos un pasado y sobre todo un futuro importantísimo. Me parece que el año 25 va a ser desafiante. No nos olvidemos que va a haber cambio de autoridades en Estados Unidos y los países que más acercados estén con Estados Unidos van a tener algunas ventajas, los que no. Creo que en el caso de México ya ha habido algunas manifestaciones de comenzar a enfriar la relación. Suspendieron la exportación de animales en pie de México a Estados Unidos para engorda o para faena, con la motivación de que tenían contaminación con un gusano barrenador, que es un gusano producido por moscas. Me parece que el clima se va a desbalancear en los históricos aliados, demócratas con gobiernos más de izquierda, y la llegada de Trump va a hacer que se alineen más con países que tienen más cercanía. En el caso particular de nuestro gobierno, tiene una relación de amistad, de alianza manifiesta con Trump, así que esperemos algunas señales y ojalá sea también eso extensivo a Paraguay, cuyo presidente creo que tiene parte de su formación en Estados Unidos y tiene una visión aperturista del mundo. Asimismo, bueno, muy interesante, pero hay evidentemente un acercamiento estrecho, si se quiere, entre Milei y Trump. Y eso nos beneficia a todos los que estamos acá en esta región de Sudamérica también. Eso se debe seguramente al avance que tiene Xi Jinping con el Perú, por ejemplo, ¿verdad? Porque se inauguró ese puerto grande ahí, Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima, y bueno, con intereses de los chinos directamente. Entonces se apura también Estados Unidos porque no puede dejar
sin ningún pacto a ciertos países que les son favorables acá en el sur de Sudamérica. Y bueno, van a cambiar las cosas y Dios quiera que sea para mejor todo. Tenemos que unirnos los hermanos, países hermanos acá del Mercosur y del sur en general y de toda América del Sur. Debemos de unirnos y trabajar en conjunto. Bueno, muchas gracias, doctor Cané, que esto se solucione también. Bruno, yo le prometo que... Sí. Le prometo que si voy pronto por Asunción, que posiblemente lo haga antes de fin de año, lo voy a ir a visitar tanto a usted como a Pepe, que ha sido el productor que hizo el contacto. Primero, sí, por supuesto. Sería una enorme satisfacción conocerlo personalmente, así que tiene las puertas abiertas acá de nuestro centro de comunicación. Bernardo Cané, muchas gracias, mucha fuerza, adelante. Y también la fortaleza al pueblo argentino. Gracias. Que está haciendo bien las cosas y hay que apoyar a este presidente que tienen ustedes. Tampoco hay otra alternativa, hay que apoyar a Milei porque está haciendo bien su trabajo. Bueno, muchas gracias, doctor Cané.